Era un sábado cuando mi nuera cerró el portón con llave y gritó: «Ahora vas a cocinar para 20 personas, vieja inútil». En aquel momento mis piernas temblaron, pero me controlé y simplemente saqué mi celular del bolsillo del delantal. Sonreí y dije con calma: «Querida, tu marido instaló cámaras aquí. Él vio todo lo que hiciste». Lo que ella no sabía era que en una hora, cuando la familia llegara para la cena, su mundo cambiaría para siempre. El sol de marzo entraba por la ventana de la cocina, pintando las baldosas blancas de naranja. Podía sentir el calor pegajoso en mi espalda, ese calor húmedo de fin de verano que se pega a la piel como una segunda capa. El olor a cebolla quemada del mediodía todavía flotaba en el aire. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, pero mantuve los dedos firmes. Podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo, ese sonido metálico que había aprendido a ignorar después de 3 meses viviendo en esta casa. En mi boca, el sabor amargo del café frío de la mañana. Los ojos de Carolina se abrieron como platos. Por primera vez en los 4 años que llevaba casada con mi hijo Rodrigo, la vi sin palabras. ¿Qué estás diciendo? Su voz salió como un susurro ronco. Exactamente lo que escuchaste. Deslicé mi dedo por la pantalla del teléfono, fingiendo buscar algo. Las cámaras que instaló hace 2 meses. Pensaste que eran solo en la entrada, ¿verdad? Ella dio un paso atrás. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba rápidamente, como un pájaro atrapado. La luz del sol iluminaba su vestido de lino blanco, ese que había comprado la semana pasada y que costaba más que mi sueldo de 1 mes cuando trabajaba de maestra. Yo llevaba el mismo delantal floreado que mi hermana me regaló hace 15 años, manchado de tomate y aceite. «Estás mintiendo». Pero su voz tembló al decirlo. «¿Tú crees?». Me acerqué a la mesa, apoyé el teléfono boca abajo y comencé a pelar papas. El sonido del pelador contra la piel áspera llenó el silencio. «Rodrigo llega en 1 hora. Con tus padres, con mis hermanos, con los vecinos que invitaste para presumir tu nueva cocina. ¿Quieres que hablemos de eso ahora o prefieres que lo hagamos delante de todos? Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito llevarte 4 años y medio atrás. A ese día de octubre, cuando Rodrigo tocó la puerta de mi pequeño departamento con una sonrisa nerviosa y me dijo: «Mamá, tengo algo que contarte». Yo vivía sola desde que su padre nos dejó hace ya 12 años. Un apartamento de 2 ambientes en el 4º piso sin ascensor. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido que yo misma había elegido, llenas de fotografías de Rodrigo en diferentes etapas de su vida. En la sala, el sofá verde que había comprado de segunda mano cuando él tenía 10 años. La mesa de madera donde habíamos compartido miles de cenas, solo nosotros 2. «Conocí a alguien», me dijo ese día con los ojos brillantes. «Se llama Carolina, y creo que es el amor de mi vida». Recuerdo que me alegré. De verdad me alegré. Mi hijo, mi único hijo, había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Después de 2 relaciones fallidas y años de verlo trabajar como un animal en su empresa de construcción, por fin sonreía de esa manera. La conocí 3 semanas después. Carolina llegó a mi casa con un pastel de una pastelería cara, envuelto en una caja dorada con lazos de seda. Su perfume llenó mi pequeño apartamento, un aroma dulce y pesado que se quedó pegado en las cortinas durante días. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones tan altos que me preguntaba cómo podía caminar con ellos. «Señora Patricia», me dijo con una sonrisa perfecta, dientes blanquísimos. «Es un placer conocerla. Rodrigo habla tanto de usted». Nos sentamos a tomar té. Ella no tocó el pastel que había traído. Tampoco tocó el té. Solo habló. De su familia, de su trabajo en una boutique de ropa, de sus planes para el futuro. Y cuando Rodrigo salió un momento al baño, se inclinó hacia mí y susurró: «Usted lo educó muy bien. Es tan trabajador, tan generoso». Debí haberlo notado entonces, esa palabra, generoso. Se casaron 6 meses después. Una boda grande en un salón de fiestas al que asistieron más de 200 personas. Yo me senté en la primera fila con mi vestido azul marino, el único formal que tenía,
mientras veía a mi hijo prometer amor eterno. Carolina llevaba un vestido blanco que debió costar tanto como mi apartamento. Después de la boda, Rodrigo me visitaba menos. Primero una vez por semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre con excusas. El trabajo, la casa nueva que estaban construyendo, los compromisos sociales de Carolina. «Mamá, ¿por qué no vienes tú a visitarnos?», me decía por teléfono. Y yo iba. Los domingos, llevando mis guisos en contenedores de plástico, porque sabía que a Rodrigo le gustaban. Carolina siempre sonreía y decía, «¡Qué rico!», pero nunca la vi comerlos. Los encontraba días después en la basura, intactos. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue el rechazo. No fueron las miradas de desdén cuando yo aparecía con mi ropa simple en sus reuniones elegantes. Fue la forma en que Rodrigo comenzó a cambiar. Mi hijo, que había llorado en mis brazos cuando su padre nos abandonó, que me abrazaba cada noche antes de dormir hasta los 14 años, que trabajó desde los 17 para ayudarme a pagar el alquiler. Ese hijo empezó a mirarme diferente. «Mamá, ¿por qué no te compras ropa nueva?», me dijo un día. «¿Por qué no te pintas el cabello? Las canas te hacen ver muy mayor», me comentó otro día, mientras Carolina asentía con la cabeza a su lado. Entonces, hace exactamente 3 meses, un jueves por la noche, sonó mi teléfono. Eran las 11:47. «Rodrigo. Mamá, necesito que me hagas un favor. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado». «Claro, hijo. ¿Qué necesitas?». Hubo una pausa. Pude escuchar voces de fondo, la voz de Carolina diciendo algo que no alcancé a entender. «Necesito que vendas tu apartamento». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «¿Qué? Carolina y yo queremos construir una casa más grande. Pero necesitamos un poco más de dinero para terminarla. Si vendes tu apartamento y vienes a vivir con nosotros, podríamos usar ese dinero. Total, vas a vivir aquí. Tendrás tu propia habitación. Será mejor para todos». En ese momento, debí haber dicho que no. Debí haber colgado el teléfono. Pero era mi hijo, mi único hijo. «¿Cuándo necesitas que lo haga?». «Lo antes posible. Tenemos que pagar al constructor el mes que viene». Vendí mi apartamento en 6 semanas. Ese pequeño espacio que había sido mi refugio durante 12 años. Las paredes amarillas que había pintado sola. El sofá verde donde había consolado a Rodrigo 1000 veces. La mesa donde habíamos celebrado cada uno de sus cumpleaños. Me mudé a la casa nueva un martes de diciembre. Llovía. Recuerdo el olor a pintura fresca y el sonido de mis pasos en el piso de cerámica vacío. Mi habitación estaba en la parte de atrás, la más pequeña, con una ventana que daba al muro del vecino. «Es temporal, mamá», me dijo Rodrigo mientras me ayudaba a desempacar mis 3 maletas. «Hasta que termines de organizarte y encuentres algo mejor. Pero ya hablaré de eso». Lo que no sabía entonces era que Carolina había planeado todo desde el principio. Los primeros 3 meses fueron extraños. Carolina actuaba como la nuera perfecta. Me preguntaba si había dormido bien, me ofrecía café por las mañanas, hasta me pidió que le enseñara a hacer mi receta de empanadas. «Patricia», me decía con esa voz dulce, «necesito aprender a cocinar como usted. Rodrigo habla todo el tiempo de su comida». Pero algo no encajaba. Era como una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo. Un viernes por la tarde, estaba regando las plantas del patio cuando escuché voces desde la ventana abierta del dormitorio principal. Carolina hablaba por teléfono. «Sí, mamá, ya está aquí. Vendió todo. Ahora solo falta esperar un poco más y la casa será completamente nuestra». Me quedé paralizada, con la manguera goteando agua sobre mis zapatos. Mis manos se enfriaron a pesar del calor de la tarde. ¿Qué significaba eso? No sospecha nada. Es demasiado tonta. Sigue creyendo que Rodrigo la quiere aquí. El agua fría empapó mis pies. Pero no me moví. No podía moverme. «Dale 3 meses más, máximo 6. Después le diremos que tiene que irse, que necesitamos el espacio para el bebé»,
¿Bebé? Hasta donde yo sabía, Carolina todavía no estaba embarazada. Esa noche, durante la cena, observé a mi hijo. Rodrigo comía en silencio, revisando su teléfono entre bocado y bocado. Carolina sonreía y hablaba de un viaje que querían hacer a las cataratas del Iguazú. ¿Verdad, Patricia? Usted cuidaría la casa mientras estamos fuera, ¿no? Claro, respondí, masticando lentamente. El sabor de la carne se había vuelto como cartón en mi boca. Debí confrontarlos esa noche. Debí preguntarles directamente qué estaba pasando. Pero tenía miedo. Miedo de confirmar lo que había escuchado. Miedo de perder a mi hijo para siempre. Entonces comenzaron las pequeñas crueldades. La primera fue sutil. Un martes por la mañana bajé a desayunar y encontré la cocina vacía. Ni café, ni pan, nada. Carolina entró minutos después, maquillada y perfumada, lista para salir. Ah, Patricia, se nos acabó el café. Rodrigo y yo desayunamos afuera antes de ir al trabajo. Hay cereales en la alacena. Pero yo había comprado 2 paquetes de café la semana anterior. Los había visto en el estante superior. Cuando revisé, habían desaparecido. 2 días después, mi hermana Clara llamó preguntando por qué no había ido a su cumpleaños. Te envié la invitación hace un mes, me dijo, con la voz herida. Nunca recibí esa invitación. Busqué en mi habitación, en mis cajones, en todas partes. Nada. Entonces, mientras limpiaba el baño que compartía con el cuarto de huéspedes, encontré un sobre roto en el fondo del cesto de basura. Mi nombre escrito con la letra de Clara. Adentro, una tarjeta arrugada con pétalos de flores secas. Carolina lo había interceptado, lo había escondido, y luego lo había tirado. En realidad, esa fue solo la primera señal, porque lo que vino después fue mucho peor. Un sábado por la mañana, eran las 9:15, estaba preparando el desayuno cuando Carolina bajó con una pila de ropa en los brazos. Mi ropa. La arrojó sobre la mesa de la cocina, encima de los platos que yo acababa de poner. Esto huele horrible. ¿No te bañas? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi ropa estaba limpia. La había lavado 2 días antes. Olía a suavizante de lavanda. Carolina, yo... No, en serio. Es vergonzoso. Los vecinos vinieron ayer y probablemente notaron el olor. Rodrigo entró en ese momento bostezando, todavía en pijama. ¿Qué pasa? Tu madre. Huele mal. Mi hijo me miró. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que recordara todas las veces que yo había estado ahí para él. Pero solo asintió. Mamá, quizás deberías bañarte más seguido. Las palabras me cortaron como cuchillos. Cada sílaba resonó en mis oídos. Rebotó contra las paredes de esa cocina que yo limpiaba todos los días. Recorrió el pasillo donde colgaban las fotos de Rodrigo de niño. Subió las escaleras que yo trapeaba cada semana. Mantuve la cabeza en alto. No lloré. No allí, no delante de ellos. Simplemente recogí mi ropa, la doblé con cuidado y subí a mi habitación. Solo cuando cerré la puerta, cuando nadie podía verme, me permití romperme. Me senté en el borde de mi cama y olí mi blusa. Lavanda. Solo lavanda limpia. Déjame reformularlo. No era que yo oliera mal. Era que querían que me sintiera mal. Querían que me sintiera pequeña, sucia, indeseada. Y funcionó. Comencé a ducharme 2 veces al día. Lavaba mi ropa después de usarla solo una vez. Compraba perfumes baratos en el mercado y me rociaba hasta que el olor me daba dolor de cabeza. Pero nunca era suficiente. Patricia, ese perfume es demasiado fuerte, me decía Carolina. Me da náuseas. ¿Recuerdas que mencioné que Carolina había hablado de un bebé? Bueno, 2 semanas después de esa conversación que escuché, ella anunció durante la cena que estaba embarazada. Rodrigo casi saltó de su silla. La abrazó, la besó, lloró de felicidad. Yo también sonreí, les di un abrazo, les dije que estaba feliz de ser abuela. Pero en mi mente las piezas comenzaban a encajar. El bebé que ella había mencionado por teléfono, el plan de echarme en 6 meses, todo comenzaba a tener sentido. Una semana después, Carolina me llamó a la sala.
Eran las 2:37 de la tarde de un miércoles. Lo recuerdo porque acababa de colgar una llamada con mi antigua compañera de trabajo, Marta, quien me había pedido que la visitara en la capital. «Patricia, necesitamos hablar». Me senté en el sofá. Ella se quedó de pie, con las manos cruzadas sobre su vientre todavía plano. Con el bebé en camino, Rodrigo y yo hemos estado pensando. Necesitaremos más espacio. Tu habitación sería perfecta como cuarto del bebé. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Y yo? Bueno, ya viviste aquí por casi 3 meses. Seguramente has ahorrado algo. Podrías alquilar un pequeño departamento. Estaríamos cerca. Podrías visitar al bebé cuando quieras, cuando quisieras. Como si fuera una extraña, como si no fuera la abuela. Carolina, yo vendí mi apartamento. El dinero fue para esta casa. No tengo ahorros. Ella se encogió de hombros. Sus hombros subieron y bajaron con una indiferencia que me heló la sangre. No es mi problema. Deberías haberlo pensado antes. ¿Rodrigo sabe de esto? Fue su idea. Esas 3 palabras. Fue su idea. Resonaron en mi cabeza durante días, semanas, meses. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, lo enfrenté. Eran las 8:20 de la noche. Lo esperé en la sala, con las luces apagadas, sentada en ese sofá que olía a cuero nuevo y no a hogar. «Hijo, necesito hablar contigo». Se sobresaltó al verme. «Mamá, me asustaste. ¿Por qué estás en la oscuridad?» Encendí la lámpara. La luz amarilla iluminó su rostro cansado, pero también algo más. ¿Era culpa? ¿O solo irritación? Carolina me dijo que quieres que me vaya. Suspiró. Ese suspiro largo y pesado, como si yo fuera un problema que tenía que resolver. No es que quiera que te vayas, mamá. Es que necesitamos espacio. Para el bebé. Vendí mi apartamento por ustedes. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Ya encontrarás algo. Siempre fuiste buena resolviendo problemas. Me quedé mirándolo, buscando en su rostro algún rastro del niño que había criado. El niño que lloraba cuando yo me iba a trabajar. El adolescente que me prometió que siempre me cuidaría. Pero ese niño había desaparecido. ¿Cuándo necesitas que me vaya? En 3 meses, después de que nazca el bebé. 3 meses. 90 días para encontrar un lugar, un trabajo, una vida nueva a mis 61 años. Asentí. Me levanté del sofá, caminé hacia las escaleras, y entonces me detuve. ¿Sabes qué, Rodrigo? Está bien. Me iré. Pero quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que cuando tu padre nos abandonó, yo trabajé 3 empleos para que no te faltara nada. Quiero que recuerdes todas las noches que pasé despierta cuando estabas enfermo, todos los sacrificios que hice para que tuvieras una buena vida. Y quiero que recuerdes que cuando más te necesité, me echaste de tu casa como si fuera basura. No esperé su respuesta. Subí las escaleras y cerré la puerta de mi habitación. Lo que él no sabía era que algo había cambiado en mí esa noche. Ya no era solo dolor, era algo más frío, más calculado. Pero ya hablaré de eso. Al día siguiente, un jueves por la mañana, comencé a buscar trabajo. Eran las 6:15 cuando encendí la computadora vieja que había traído de mi antiguo apartamento. La pantalla parpadeó 3 veces antes de iluminarse completamente. Mis dedos temblaban sobre el teclado mientras escribía. Empleos para mujeres mayores de 60 años. Los resultados fueron desalentadores. Limpieza, cuidado de niños, cuidado de ancianos. Todos pagaban sueldos mínimos que apenas alcanzarían para un alquiler en los barrios más alejados de la ciudad. Respiré profundamente, lista para finalmente aceptar cualquier cosa. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Patricia, soy Mercedes, la vecina de su antiguo edificio. ¿Podemos hablar? Mercedes. La recordaba vagamente. Una mujer de unos 40 años que vivía en el 3er piso. Siempre me saludaba con una sonrisa cuando nos cruzábamos en las escaleras. La llamé de inmediato. Patricia. Su voz sonaba nerviosa. No sé si debería decirle esto, pero he visto a su hijo aquí varias veces. Mi corazón se detuvo. ¿En el edificio? Sí.
Con una agente inmobiliaria. Estaban mirando departamentos. Escuché que mencionaban precios de alquiler. ¿Cuándo fue esto? La última vez fue hace 2 días. El martes por la tarde, alrededor de las 3:00. El martes, el día que Rodrigo me dijo que tenía una reunión importante con un cliente. ¿Estaba solo? Hubo una pausa. No, estaba con su esposa. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi habitación. Esa pared blanca y vacía que no me habían permitido decorar porque arruinaría la pintura nueva. Entonces lo entendí. No me estaban echando porque necesitaban espacio. Me estaban echando porque querían alquilar mi antigua zona para ganar dinero extra. Querían exprimirme hasta la última gota y luego deshacerse de mí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que yo lo había permitido. Cada insulto, cada humillación, cada pequeña crueldad. Los había aceptado todos porque no quería perder a mi hijo. Pero ya lo había perdido, ¿verdad? Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí de la casa. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Rodrigo cuando era niño. Me senté en el mismo banco donde él había aprendido a andar en bicicleta. El metal estaba frío bajo mis piernas, a pesar del calor de marzo. Las hojas de los árboles susurraban con el viento, ese sonido que siempre me había calmado. Cerré los ojos y traté de recordar cómo había llegado hasta aquí. No al parque, sino a este punto de mi vida donde mi propio hijo me trataba como una carga. Tal vez había sido demasiado blanda con él. Tal vez lo había protegido demasiado después de que su padre nos dejó. Tal vez le había enseñado que podía depender siempre de mí, sin importar qué, y ahora estaba pagando el precio. Un hombre mayor se sentó en el banco junto al mío. Llevaba un sombrero de paja desgastado y alimentaba a las palomas con migajas de pan. «Hermoso día», me dijo, sin mirarme directamente. «Sí», respondí, aunque no sentía que fuera hermoso en absoluto. «¿Ve esas palomas?», señaló a un grupo picoteando el suelo. «Las alimento todos los días desde hace 5 años, pero si dejara de venir mañana, encontrarían otra persona. Así es la vida. Nadie es indispensable». Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Tenía razón. Yo había creído que era indispensable para Rodrigo, que siempre me necesitaría, pero me había reemplazado con Carolina sin siquiera pensarlo 2 veces. Cuando regresé a la casa, eran las 5:43 de la tarde. La camioneta de Rodrigo estaba en la entrada. Extraño. Normalmente no llegaba hasta las 7. Abrí la puerta y escuché voces en la sala, voces elevadas. «No puedo más con esto», decía Rodrigo. «Es mi madre». «Exacto, es tu madre, no mía. Yo no firmé para vivir con tu madre para siempre». Me quedé en el pasillo, oculta por la pared. Mi bolso todavía colgaba de mi hombro. «Carolina, dale un poco más de tiempo. Está buscando trabajo». «¿Un poco más de tiempo?» Han pasado 3 meses, Rodrigo. 3 meses de tenerla aquí, mirándome con esos ojos de víctima. No puedo ni caminar en ropa interior por mi propia casa. Baja la voz. «No, estoy harta. O ella se va, o yo me voy». Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. «Está bien», dijo Rodrigo finalmente. «Hablaré con ella este fin de semana. Le daré 2 semanas para que encuentre algo». 2 semanas. Ya no eran 3 meses. Ahora eran 2 semanas. Retrocedí en silencio hacia la puerta de entrada. La abrí y la cerré con fuerza, como si acabara de llegar. «¡Ya llegué!», grité, con una voz que no sonaba como la mía. Carolina salió de la sala con una sonrisa perfecta en el rostro. «Patricia, qué bueno que llegaste. Estaba a punto de preparar la cena». «¿Me ayudas?». Actuaba como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de exigir que me echaran de la casa en 2 semanas. «Claro», respondí, con la misma sonrisa falsa. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Esa noche preparamos la cena juntas. Bueno, yo preparé. Ella se sentó en el taburete de la cocina, bebiendo jugo de naranja y dándome instrucciones como si yo fuera una empleada.
Más sal en la pasta. A Rodrigo le gusta bien sazonada. Corta las verduras más pequeñas, así se cocinan mejor. No uses tanto aceite. Estoy cuidando mi figura. Asentí a todo. Sonreí a todo. Y mientras picaba las cebollas, las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero no por las cebollas. Solo faltaban 2 semanas. Durante la cena, Rodrigo estuvo callado. Apenas probó la comida. Carolina hablaba sin parar sobre los preparativos para el bebé, los colores para el cuarto, los muebles que querían comprar, el cochecito italiano que había visto en una tienda y que costaba 30,000 pesos. 30,000 pesos. Mi apartamento se había vendido por 200,000. Todo ese dinero había ido a esta casa, y ahora ni siquiera tenía un lugar donde dormir. «Mamá», Rodrigo finalmente habló, «necesitamos hablar después de cenar». «No hace falta», dije, cortando un pedazo de carne que no tenía intención de comer. Escuché su conversación esta tarde. El tenedor de Carolina se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «No estaba espiando», continué, con voz calmada. «Llegué a casa y los escuché. 2 semanas, ¿verdad?» Rodrigo se aclaró la garganta. «Mamá, trata de entender. Con el bebé. Entiendo perfectamente. Necesitas que me vaya. Me iré». «¿A dónde?», preguntó Carolina, y juro que había un toque de satisfacción en su voz. «Ya veré». Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta las 4:23 de la madrugada, mirando el techo y haciendo cálculos mentales. Con los trabajos que había visto, podría ganar tal vez 15,000 pesos al mes. Los alquileres más baratos eran de 12,000. Me quedarían 3,000 para comida, transporte, servicios. No era suficiente. Apenas era sobrevivir. Al día siguiente, viernes, sonó mi teléfono a las 10:15 de la mañana. Era mi hermana Clara. «Patricia, ¿es verdad lo que me dijo Rodrigo?» Mi estómago se contrajo. «¿Qué te dijo?» «Que decidiste mudarte, que quieres más independencia, que vivir con ellos era demasiado para ti». Cerré los ojos. Por supuesto, les estaba cambiando la historia, haciendo parecer que era mi decisión. «Clara, no es así». «¿Entonces?» Le conté todo. Desde la llamada hace 3 meses hasta la conversación de ayer. Cada palabra salía de mi boca como veneno que había estado guardando demasiado tiempo. Hubo un largo silencio cuando terminé. «Ven a vivir conmigo», dijo finalmente. «No puedo. Vives en un departamento de un ambiente. Me las arreglaré. Eres mi hermana». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lágrimas reales esta vez, no de cebollas ni de autocompasión. Lágrimas de alivio. «Gracias», susurré. «Pero Patricia», su voz se volvió seria, «no puedes dejar que se salgan con la suya. No después de todo lo que hiciste por ese niño». Tenía razón. Pero ¿qué podía hacer yo? Era solo una mujer de 61 años, sin dinero, sin trabajo, sin poder. O eso pensaba. Porque lo que sucedió ese mismo viernes por la tarde cambió todo. Eran las 3:00 en punto cuando llegó un sobre certificado. El cartero tocó el timbre y me pidió que firmara. Carolina había salido a sus clases de yoga prenatal. Rodrigo estaba en el trabajo. Estaba sola en la casa. El sobre venía del estudio legal Fernández y Asociados. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta sobre la casa, sobre la escritura, sobre los derechos de propiedad. Y lo que leí allí me dejó sin respiración. Resulta que cuando yo había vendido mi apartamento, el dinero no solo había servido para terminar la casa, como Rodrigo me dijo, había servido para comprarla completamente. Y según los registros de la transacción, mi nombre aparecía como copropietaria. Tenía derecho legal a un 40% de la propiedad. Rodrigo nunca me lo dijo. Probablemente pensó que yo nunca lo descubriría. O tal vez había olvidado ese detalle cuando firmó los papeles apurado. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era tranquila. Por primera vez en 3 meses sonreí de verdad. Solo faltaban 12 días para el fin de semana cuando Rodrigo había planeado echarme oficialmente.
12 días para el día en que Carolina había invitado a toda la familia y los vecinos para presumir su casa. Su casa, que en realidad era parcialmente mía. Y entonces se me ocurrió un plan que les mostraría exactamente quién era Patricia. No la vieja sumisa que había sido durante meses, sino la mujer que había sobrevivido al abandono de un marido, que había criado sola a un hijo, que había luchado durante décadas. En realidad, déjame reformularlo. No era un plan de venganza, era un plan de justicia. Guardé la carta en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa interior que ya nadie revisaría. Durante los siguientes 3 días actué exactamente igual, sumisa, callada, invisible. Pero por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en mi cama y planeaba cada detalle. El lunes por la mañana, eran las 7:23, Carolina bajó a desayunar con una caja en las manos. La dejó caer sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que hizo temblar las tazas. «Tu ropa», dijo, señalando la caja. La saqué de la lavadora. Estaba ocupando todo el espacio. «Ya no puedes lavar tu ropa con la nuestra». Miré dentro de la caja. Mi ropa estaba mojada, arrugada, apilada sin cuidado. Algunas prendas todavía tenían jabón. «Hay una lavandería a 3 cuadras», continuó, sirviéndose jugo en un vaso de cristal tallado que había costado 200 pesos cada uno. «Puedes ir allá». Asentí. Tomé la caja. Subí a mi habitación. Y sonreí. Solo faltaban 11 días. Esa tarde, mientras Carolina dormía su siesta habitual, revisé cada rincón de la casa, cada cajón, cada armario, cada espacio oculto. No buscaba nada en particular. Solo quería entender exactamente cómo vivían. En el vestidor de Carolina encontré 27 pares de zapatos, todos de marcas italianas. Calculé mentalmente. Cada par costaba al menos 5,000 pesos. 135,000 pesos en zapatos. En el escritorio de Rodrigo encontré extractos bancarios, 3 cuentas diferentes, una compartida con Carolina, una personal y una tercera que me hizo fruncir el ceño. Era una cuenta de ahorros que habíamos abierto juntos hace 15 años, cuando él tenía 25. Yo había puesto los primeros 10,000 pesos, mis ahorros de todo un año, para que él tuviera un fondo de emergencia. La cuenta seguía a mi nombre también, y tenía 180,000 pesos. 180,000 pesos que él nunca había mencionado. Dinero que probablemente había olvidado que yo podía acceder. Tomé una foto del extracto con mi celular. Volví a colocarlo exactamente donde estaba, y salí del escritorio como un fantasma. Esa noche, durante la cena, Carolina anunció sus planes para el sábado. «Será perfecto», dijo, con los ojos brillantes. «Toda la familia verá lo hermosa que quedó nuestra casa. Mi madre por fin dejará de decir que nos casamos demasiado rápido». «¿Cuántas personas confirmaron?», preguntó Rodrigo. «22. Tus tíos, mis padres, mis hermanas, los vecinos de al lado, tu jefe y su esposa». 22 personas. Más que las 20 que había gritado Carolina ese sábado. «¿Y la comida?». Rodrigo me miró por primera vez en días. «Patricia cocinará», dijo Carolina, como si fuera obvio. «Es lo menos que puede hacer antes de irse». Lo menos que podía hacer. Como si 3 meses de limpiar su casa, lavar su ropa y soportar sus humillaciones no fueran suficientes. «Con mucho gusto», respondí, tomando un sorbo de agua. «Será mi regalo de despedida». Carolina sonrió. Una sonrisa de triunfo puro. Pero lo que ella no sabía era que yo también estaba sonriendo por dentro. Solo faltaban 9 días. El martes por la tarde sucedió algo que casi me hace perder la compostura. Eran las 4:17 cuando llegó una mujer a la puerta. Delgada, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado. «Buenas tardes», me dijo con una sonrisa profesional. «Vengo a medir el cuarto para los muebles del bebé». La hice pasar. La guié escaleras arriba. Abrí la puerta de mi habitación, donde mis 3 maletas seguían sin desempacar completamente porque nunca me había sentido con derecho a ocupar demasiado espacio. «Perfecto», dijo la mujer, sacando una cinta métrica.
Con estas dimensiones podemos poner la cuna aquí, el cambiador allá y el armario contra esta pared. Comenzó a medir, a tomar notas, a hacer dibujos en su tablet, y yo me quedé de pie junto a la puerta, invisible, como si ya no existiera. ¿La señora Carolina mencionó algún color específico?, me preguntó, sin levantar la vista. No soy Carolina, dije suavemente. Soy Patricia, la madre de Rodrigo. Ella levantó la vista, confundida. Oh, pensé que... Lo siento. ¿Este es su cuarto? Por ahora. Algo en mi tono la hizo quedarse callada. Terminó de medir en silencio y se fue apresuradamente. Me senté en mi cama. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las empujé hacia adentro. No aquí. No ahora. Respiré profundamente, lista para finalmente romperme en privado. Pero entonces escuché la puerta de entrada. Carolina había llegado. ¿Ya midió todo? Su voz subió por las escaleras. Sí, señora Carolina, listo para cuando necesite. Perfecto. Apenas esa mujer se vaya, podremos empezar a decorar. Esa mujer. Yo era esa mujer ahora. Bajé las escaleras. Carolina estaba en la sala, revisando su teléfono. Llevaba un vestido de maternidad blanco que probablemente costaba más que un mes de comida para 2 personas. Yo llevaba los mismos jeans desteñidos que había usado durante la última semana. Carolina, dije, parándome frente a ella, necesito preguntarte algo. Ella levantó la vista, con esa expresión de molestia que había perfeccionado. ¿Qué? ¿Por qué me odias tanto? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se abrieron un poco, pero se recuperó rápido. No te odio, Patricia. Simplemente no te quiero aquí. Hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Se puso de pie. Me miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación fue peor que cualquier insulto anterior. No me hiciste nada. Ese es el problema. Eres nada. Una mujer vieja, sin dinero, sin futuro, que se aferra a su hijo porque no tiene nada más. Das lástima, y no quiero que mi hijo sienta lástima por nadie, mucho menos por ti. Las palabras resonaron en la sala. Rebotaron contra las paredes que yo había ayudado a pintar. Recorrieron el piso que yo había trapeado cientos de veces. Subieron hasta el techo donde colgaba la lámpara que yo había limpiado cada semana. Mantuve la cabeza en alto. Mantuve mi respiración tranquila. Mantuve mis manos quietas a los costados. Entiendo, dije simplemente. Y subí las escaleras. Entré a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Y solo entonces, solo cuando estaba completamente sola, me permití caer. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, y lloré. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que había tratado de ser, por los años perdidos creyendo que el amor era suficiente. Pero después de 20 minutos, me limpié las lágrimas. Me levanté. Me lavé la cara con agua fría en el baño pequeño que había junto a mi cuarto, y miré mi reflejo en el espejo. Una mujer de 61 años, cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, manos ásperas por años de trabajo. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi supervivencia. Vi a una mujer que no se rendiría. Solo faltaban 7 días. El miércoles por la mañana, a las 9:00 en punto, fui al banco. Ese banco donde Rodrigo y yo habíamos abierto la cuenta de ahorros hace 15 años. El empleado me atendió con una sonrisa profesional. Le mostré mi identificación. Le expliqué que necesitaba acceso a la cuenta. Por supuesto, señora Patricia. Esta cuenta sigue a su nombre. Puede hacer transacciones cuando quiera. ¿Cuánto puedo retirar? Hasta el 50% sin necesidad de autorización del cotitular. 90,000 pesos. Podía retirar 90,000 pesos. No quiero retirar, dije. Solo quiero verificar que puedo hacerlo si es necesario. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Si quisiera congelar la cuenta temporalmente, ¿podría hacerlo? El empleado revisó su computadora. Siendo cotitular, sí. Podría solicitar una congelación temporal por motivos de seguridad. Tardaría 72 horas en procesarse. 72 horas. 3 días. Gracias, dije. Solo quería saberlo. Salí del banco con el sol de marzo quemando mi piel. Pero por primera vez en meses,
No sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Solo faltaban 6 días, y cada pieza de mi plan estaba cayendo en su lugar. Esa noche, Rodrigo llegó temprano a casa. Eran las 6:35. Lo escuché hablando con Carolina en la cocina. ¿Ya le dijiste que tiene que estar lista para el sábado? Sí. Cocinará todo. Y después de la cena, le daremos el dinero para el taxi y se irá a lo de tu tía Clara. ¿Le daremos dinero? Solo 2,000 pesos, para que no diga que la dejamos en la calle. 2,000 pesos. Después de que yo había dado 200,000 para su casa. Escuché a Rodrigo suspirar. ¿Crees que hicimos lo correcto? Mi corazón se detuvo. Por un momento, solo por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, mi hijo todavía existía ahí adentro. ¡Rodrigo! La voz de Carolina se volvió dura. No empieces. Ya hablamos de esto. Tu madre es una adulta. Puede cuidarse sola. Sí, tienes razón. Y así, esa pequeña chispa de esperanza se apagó. Ya no me importaba, ya no esperaba nada de él, porque en 5 días, cuando la familia llegara para esa cena, cuando todos estuvieran sentados en esa mesa presumiendo de esta casa hermosa, yo les mostraría exactamente quién era Patricia. Y lo que descubrirían cambiaría todo. El jueves por la mañana encontré algo que no debía encontrar. Eran las 10:52. Carolina había salido a su control médico. Rodrigo estaba en una obra supervisando la construcción de un edificio. Yo estaba sola, limpiando la casa como había hecho cada día durante 3 meses. Estaba pasando el plumero por el escritorio de la sala cuando un papel cayó de entre los libros decorativos que Carolina había comprado, pero nunca había leído. Un papel doblado, amarillento en los bordes. Lo recogí, lo desdoblé, y mi mundo se detuvo. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Carolina, fechada 2 años atrás, antes de que ella y Rodrigo se casaran. Mamá, decía la carta, ya conocí a la familia de Rodrigo, solo es él y su madre, una vieja patética que vive en un apartamento horrible. Pero Rodrigo dice que ese apartamento vale algo, y él tiene una empresa que está creciendo. Es perfecto. Tal como dijiste, encontré a alguien que pueda darme la vida que merezco. Solo necesito ser paciente, hacerle creer que lo amo. Y cuando estemos casados, su dinero será nuestro dinero, su casa será nuestra casa. Y esa vieja no será problema. Podemos deshacernos de ella cuando ya no la necesitemos. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Las palabras se grabaron en mi mente como hierro caliente sobre piel. Había sido un plan. Desde el principio. Desde ese día cuando Carolina llegó a mi casa con el pastel caro y la sonrisa perfecta. Todo había sido calculado. Tomé una foto de la carta. Volví a doblarla exactamente como estaba. La coloqué entre los libros en la misma posición. Mis manos no temblaban. Mi respiración era tranquila. Porque ahora tenía todo lo que necesitaba. Solo faltaban 4 días. Esa tarde, cuando Carolina regresó de su cita médica, actuó especialmente dulce. Me preguntó cómo había dormido. Me ofreció un té. Hasta me preguntó si necesitaba ayuda para empacar mis cosas. Gracias, Carolina. Respondí con una sonrisa igual de falsa. Ya casi todo está listo. Perfecto, porque después del sábado realmente necesitaremos que la habitación quede libre. Los muebles del bebé llegan el lunes. El lunes, 2 días después de echarme. Entiendo. Ella se acercó, me puso una mano en el hombro. Podía oler su perfume caro, ese que costaba más que mi presupuesto mensual de comida cuando vivía sola. Patricia, espero que no haya resentimientos. Esto es solo circunstancias, nada personal. Nada personal. Como si destruir la vida de alguien pudiera ser nada personal. Por supuesto que no, mentí, mirándola directamente a los ojos. Solo quiero que Rodrigo sea feliz. Ella sonrió. Una sonrisa de victoria absoluta, y en ese momento supe exactamente cómo había manipulado a mi hijo. Con esa sonrisa, con esas palabras suaves, con esa actuación perfecta de la esposa amorosa. Sabía que lo entenderías, dijo, apretando mi hombro antes de soltarlo. Por eso me caes bien, Patricia. Eres razonable. Razonable. Otra palabra para decir sumisa.
controlable, derrotada. Pero ya hablaré de eso. El viernes por la mañana, a las 8:15, recibí una llamada de mi hermana Clara. Patricia, lo pensé mejor. No quiero que vengas a vivir conmigo. El piso se movió bajo mis pies. ¿Qué? Rodrigo me llamó anoche. Me explicó todo. ¿Cómo te has estado comportando? Las mentiras que has dicho sobre Carolina. Los problemas que has causado. Clara, eso no es verdad. Él está... Basta, no quiero escuchar más. Resuelve tus problemas tú sola. Y colgó. Me quedé de pie en medio de mi habitación, sosteniendo el teléfono contra mi oído, aunque ya no había nadie del otro lado. El zumbido de la línea muerta era como un grito silencioso. Rodrigo había llamado a mi hermana. Mi único hijo había llamado a mi única hermana. Y le había mentido. Había envenenado la única relación familiar que me quedaba. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras. Bajé las escaleras. Rodrigo estaba en la cocina, tomando café antes de irse al trabajo. Lo miré. Él me miró. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a la culpa cruzar por su rostro. «Hablaste con Clara», dije. No era una pregunta. Él tomó un sorbo de café. «Tenía que hacerlo, mamá. No podía dejar que le llenaras la cabeza con mentiras». «¿Mentiras? ¿Qué mentiras, Rodrigo? Que Carolina te maltrata, que yo te estoy echando. Sabes que no es así. Simplemente necesitamos nuestro espacio». La risa salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Una risa amarga, rota. ¿Nuestro espacio? Rodrigo, vendí mi apartamento. Di 200,000 pesos para esta casa. Y ahora me echas con 2,000 pesos y 2 semanas de aviso. No es mi culpa que no hayas ahorrado. Esas palabras, esas 6 palabras, cayeron como martillazos sobre cristal. No es tu culpa, repetí lentamente. Claro, nada es tu culpa. No fue tu culpa cuando tu padre nos dejó y yo trabajé 3 empleos. No fue tu culpa cuando te enfermaste y vendí mi auto para pagar tus medicinas. No fue tu culpa cuando necesitabas dinero para tu negocio y empeñé las joyas de mi madre. Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Eso fue hace años. No puedes cobrarme favores del pasado para siempre. Favores. Llamaba favores a los sacrificios de una madre. Tienes razón, dije, con una calma que no sabía que poseía. No puedo, y no lo haré. Me di la vuelta para subir las escaleras. Entonces me detuve. Por cierto, la cuenta de ahorros que abrimos juntos hace 15 años, la que tiene 180,000 pesos, ¿la recuerdas? Vi cómo su rostro palidecía. ¿Cómo sabes de esa cuenta? Porque también está a mi nombre, y fui al banco, solo para verificar que todavía puedo acceder a ella. El pánico cruzó sus ojos. Mamá, ese dinero es para... ¿Para qué, Rodrigo? ¿Para más zapatos de Carolina? ¿Para muebles italianos? ¿Para viajes a las cataratas mientras tu madre duerme en la calle? No te atrevas. ¿A qué? ¿A tomar lo que legalmente es mío también? No te preocupes, no lo haré. Todavía no. Subí las escaleras antes de que pudiera responder. Entré a mi habitación, cerré la puerta, y por primera vez en días me permití sonreír de verdad, porque acababa de mostrar mi primera carta. Y el miedo en sus ojos había sido delicioso. Solo faltaban 3 días. El viernes por la tarde, Carolina subió a mi habitación sin tocar. Eran las 3:27. Yo estaba doblando ropa, preparándome para el supuesto final. Rodrigo me contó lo que dijiste. Su voz era hielo puro. Sobre la cuenta. Sí, seguí doblando, sin mirarla. Ese dinero no es tuyo. Técnicamente, el 50% sí lo es. Ella dio 2 pasos hacia mí. Podía sentir su rabia llenando el espacio entre nosotras. Escúchame bien, vieja estúpida. No vas a tocar ese dinero. No vas a arruinar nuestros planes. Te irás el sábado después de la cena como acordamos. Y si intentas algo, cualquier cosa, me aseguraré de que Rodrigo nunca más te dirija la palabra. Lo convertiré en tu enemigo. ¿Me entiendes? Me enderecé. La miré directamente. Y dejé que viera en mis ojos algo que había estado escondiendo durante 3 meses. Carolina, dije suavemente,
Creo que ya hiciste eso. Su mandíbula se tensó. Además, continuó bajando la voz a un susurro venenoso. ¿Crees que alguien te creerá? Soy joven, hermosa, embarazada. Tú eres una vieja amargada y resentida. ¿A quién crees que la gente le creerá? Ahí estaba. El estagio final. Ya no quedaba nada de la nuera dulce que conocí hace 4 años. Solo esta mujer cruel, calculadora, que había planeado esto desde el principio. Tienes razón, dije. Probablemente nadie me creería. Ella sonrió, pensando que había ganado. Pero hay algo que deberías saber, Carolina. La gente subestima a las mujeres mayores. Nos ven como débiles, como tontas, como invisibles. Di un paso hacia ella. Ahora yo era quien invadía su espacio. Pero eso es exactamente lo que nos hace peligrosas, porque nadie nos ve venir. Algo cambió en su expresión. Incertidumbre. Miedo. ¿Qué hiciste? Nada. Todavía. Pero mañana por la noche, cuando todos estén aquí, cuando tengas a tu familia y tus vecinos presumiendo de esta hermosa casa, te sugiero que seas muy, muy cuidadosa. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Salió de mi habitación dando un portazo. La escuché bajar las escaleras a tropezones. Escuché su voz histérica llamando a Rodrigo por teléfono. Y yo me senté en mi cama, con las manos perfectamente tranquilas, y terminé de doblar mi ropa. Solo faltaban 2 días. 2 días para que esa familia descubriera quién era realmente Patricia. Esa noche, Rodrigo entró a mi habitación sin permiso. Eran las 10:38. Yo estaba sentada en la cama, revisando papeles bajo la luz tenue de la lámpara de noche. «Mamá, tenemos que hablar». «Entonces habla». Se sentó en la única silla de la habitación. Parecía cansado. Tenía ojeras profundas, pero no sentí lástima por él. «Carolina está asustada. Dice que la amenazaste». «No la amenacé. Le hice una promesa». «¿Cuál es la diferencia?» «Una amenaza es algo que podrías o no cumplir. Una promesa es algo que definitivamente cumplirás». Él se pasó las manos por el cabello. Un gesto que había hecho desde niño cuando estaba nervioso. «¿Qué vas a hacer mañana?» «Cocinar para 20 personas. Es lo que me pidieron, ¿no?» «Mamá, por favor, no hagas una escena. No frente a toda la familia». Lo miré. Realmente lo miré. Y traté de encontrar aunque fuera una sombra del niño que había criado. «Rodrigo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y tu padre se fue?» Él parpadeó, confundido por el cambio de tema. «¿Qué tiene que ver eso?» «Esa noche lloraste durante horas. Me preguntaste por qué papá no nos quería. Y yo te abracé y te prometí que nunca te abandonaría. Que siempre estarías primero para mí. Que haría cualquier cosa por protegerte. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque yo mantuve esa promesa, Rodrigo. Cada día durante 23 años. Trabajé cuando estaba enferma. Comí arroz durante semanas para que tú pudieras tener carne. Rechacé oportunidades de rehacer mi vida porque tú me necesitabas». Mi voz se quebró, pero continué. «Y cuando me pediste que vendiera mi apartamento, lo hice, sin dudarlo. Porque eras mi hijo. Porque te amaba más que a mi propia seguridad. Mamá, no he terminado. Quiero que recuerdes esto. Quiero que lo recuerdes mañana cuando veas lo que he preparado. Yo te di todo, y tú me echaste como basura». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No las limpié. Dejé que las viera. Dejé que viera exactamente lo que me había hecho. «No era mi intención hacerte daño», susurró. «Pero lo hiciste. Y mañana, cuando llegue tu familia, cuando todos estén sentados en esta casa presumiendo de lo exitoso que eres, les mostraré exactamente qué tipo de hombre te has convertido». Se puso de pie de golpe. «No puedes hacer eso». «¿Por qué no? Ya no tengo nada que perder. Tú te encargaste de eso». Salió dando un portazo. Lo escuché bajar las escaleras. Escuché voces apagadas desde el dormitorio principal. Carolina gritando, Rodrigo tratando de calmarla. Me acosté en mi cama, cerré los ojos y dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque solo faltaba un día. El sábado amaneció con un cielo despejado. El sol de marzo entraba por mi ventana, calentando las baldosas frías del piso. Eran las 6:03 de la mañana cuando me levanté.
Me duché. Me vestí con mi mejor ropa, ese vestido azul que había usado en la boda de Rodrigo. Me peiné con cuidado. Hasta me puse un poco del lápiz labial viejo que tenía guardado en el fondo de mi neceser. Cuando bajé a la cocina a las 6:47, Carolina ya estaba allí. Llevaba un vestido de maternidad color crema que realzaba su vientre todavía pequeño. Su maquillaje era perfecto. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Nos miramos. Dos mujeres, una joven y hermosa, otra vieja y cansada, pero ambas listas para la batalla. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió con voz fría. Saqué las ollas, los ingredientes, todo lo que había comprado durante la semana con los últimos pesos que me quedaban. Carolina se sentó en el taburete, observándome como un halcón. «¿Qué vas a cocinar?» «Empanadas de carne, pollo al horno con papas, ensalada rusa, pan casero y flan de postre». «Suena bien». «Debería. Es el mismo menú que hice para tu boda». Ella se tensó, pero no dijo nada. Comencé a cocinar a las 7:15. Amasé la masa para las empanadas. Sentía la harina entre mis dedos, el aceite tibio, el olor de la cebolla que comenzaba a dorarse en la sartén. Mientras cocinaba, mi mente repasaba cada detalle de lo que sucedería en las próximas horas. A las 7:00 de la noche llegarían los invitados. A las 7:30 estarían todos reunidos en la sala. A las 8:00 servirían el aperitivo. Y a las 8:30, cuando todos estuvieran sentados alrededor de la mesa, yo haría mi movimiento. Carolina me observaba cocinar con esa expresión de superioridad que había perfeccionado. Cada tanto revisaba su teléfono. Sonreía con sus mensajes. Probablemente sus amigas felicitándola por la cena, por la casa, por la vida perfecta que había construido sobre mis ruinas. A las 9:23 de la mañana, Rodrigo bajó. Nos miró a las dos. El aire estaba tan tenso que podría cortarse con cuchillo. «Huele bien», dijo, tratando de sonar casual. «Gracias», respondí sin mirarlo. Él se sirvió café. Se sentó junto a Carolina. Le dio un beso en la mejilla. Ella le susurró algo al oído. Él asintió. Y yo seguí cocinando, como si no existieran, como si ya fueran fantasmas en mi historia. ¿Sabes qué fue lo peor de ese momento? No fue el dolor, no fue la rabia, fue la claridad absoluta, la comprensión perfecta de que el hijo que yo había criado estaba muerto. Y este hombre que se sentaba en mi cocina era un extraño que llevaba su cara. A las 11:00, las empanadas estaban listas. 60 empanadas perfectas, doradas, con ese olor que siempre había hecho que Rodrigo viniera corriendo a la cocina cuando era niño. A las 2:15 de la tarde, el pollo estaba en el horno. A las 4:00, la ensalada rusa estaba terminada. A las 5:30, el flan descansaba en el refrigerador. A las 6:00, la mesa estaba puesta. Carolina había insistido en usar su vajilla cara. Los platos blancos con bordes dorados que había comprado en un viaje a Buenos Aires. Las copas de cristal. Los cubiertos de plata. Todo tiene que verse perfecto, me dijo, acomodando los tenedores con precisión milimétrica. Por supuesto, respondí. Fue entonces cuando Carolina cerró el portón con llave y gritó: «Ahora vas a cocinar para 20 personas, vieja inútil». Mis piernas temblaron, pero me controlé. Saqué el celular del bolsillo del delantal. Sonreí y dije con calma: «Querida, tu marido instaló cámaras aquí. Él vio todo lo que hiciste». Lo que ella no sabía era que, en menos de una hora, cuando la familia llegara para la cena, su mundo cambiaría para siempre. A las 6:30 subí a mi habitación. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono y repasé una vez más todas las fotos que había tomado. La carta de Carolina, los extractos bancarios, los documentos de la casa. Mi corazón latía tranquilo, mis manos no temblaban. Porque después de 3 meses de humillación, después de noches sin dormir, después de lágrimas escondidas, por fin había llegado mi momento. A las 6:47 escuché el timbre, las primeras voces, los saludos efusivos de Carolina. «Mamá, papá, qué alegría que llegaran». Me asomé por la ventana de mi habitación.
Vi a los padres de Carolina bajando de un auto lujoso. Su madre llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Su padre traía una botella de vino cara envuelta en papel de regalo. A las 6:52, más autos, los tíos de Rodrigo, mis cuñados, las personas que habían sido mi familia durante años. A las 6:58, los vecinos, dos parejas elegantes que vivían en las casas de al lado. A las 7:03, el jefe de Rodrigo y su esposa. A las 7:07, las hermanas de Carolina con sus maridos. 22 personas, todas abajo, todas riendo, todas admirando la casa hermosa que Rodrigo y Carolina habían construido. La casa que yo había pagado. A las 7:15 bajé las escaleras. El ruido de conversaciones llenaba la sala, el tintineo de copas, las risas falsas de gente que pretendía importancia. ¡Patricia! La tía Rosa me vio primero. Se acercó con los brazos abiertos. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Muy bien, mentí, aceptando su abrazo. Esta casa es hermosa. Rodrigo y Carolina hicieron un trabajo maravilloso. Sí, dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Maravilloso. Uno por uno, los invitados me saludaron, algunos con genuino afecto, otros con esa lástima apenas disimulada que la gente reserva para los ancianos. Carolina brillaba en el centro de la sala, su vestido color crema, su cabello perfecto, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. La esposa perfecta, la futura madre perfecta, la nuera perfecta. Y yo, en mi vestido azul de 4 años, pasaba desapercibida. La madre que había servido su propósito. La mujer vieja lista para ser descartada. Pero en mi bolsillo, mi teléfono pesaba como una bomba a punto de explotar. A las 7:45, Carolina anunció que el aperitivo estaba listo. Todos pasaron al comedor. Se sentaron en sus lugares asignados. Carolina y Rodrigo presidían la mesa, por supuesto. Yo estaba en el extremo opuesto, junto a un primo lejano que apenas conocía. Serví las empanadas, calientes, perfectas. Todos las elogiaron. «Patricia, cocinas como los dioses», dijo el tío Jorge. «Siempre lo ha hecho», agregó Rodrigo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A las 8:15 serví el plato principal, el pollo dorado, las papas crujientes, la ensalada rusa que había sido el plato favorito de Rodrigo desde que era niño. Todos comieron, todos conversaron, todos fingieron que éramos una familia feliz. Y yo esperé. Esperé mientras el padre de Carolina contaba historias aburridas sobre su negocio. Esperé mientras las hermanas de Carolina hablaban de sus próximas vacaciones en Europa. Esperé mientras el jefe de Rodrigo lo felicitaba por su éxito profesional. Esperé mientras Carolina tocaba su vientre y hablaba de nombres para el bebé. Esperé hasta que terminaron el plato principal. Esperé hasta que las copas de vino estaban medio vacías y la guardia de todos estaba baja. Esperé hasta que eran exactamente las 8:32 de la noche. Y entonces me puse de pie. El sonido de mi silla arrastrándose contra el piso llamó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron. 22 pares de ojos se volvieron hacia mí. Carolina me miró con advertencia. Rodrigo me miró con miedo, y yo les sonreí a ambos. «Disculpen la interrupción», dije, con voz clara y fuerte. «Pero antes de servir el postre, hay algo que necesito compartir con todos ustedes». Saqué mi teléfono del bolsillo. «Verán, he estado viviendo en esta casa durante 3 meses, y durante ese tiempo he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre mi querido hijo y mi adorable nuera». «Mamá». La voz de Rodrigo era una advertencia, pero ya era demasiado tarde. Ya había cruzado el punto de no retorno. «Esto será rápido», continué. «Solo quiero que todos sepan la verdad antes de que yo me vaya. Porque sí, me voy esta noche. Me están echando, después de que vendí mi apartamento para ayudarlos a comprar esta casa». El silencio era absoluto. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared, los latidos de mi propio corazón. Y entonces comencé a contar la verdadera historia. Hace 3 años,
comencé, con voz tranquila pero firme. Mi hijo me llamó a las 11:47 de la noche de un jueves. Me pidió que vendiera mi apartamento para ayudarlos a terminar esta casa. Yo lo hice sin dudarlo. 200,000 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Los ojos de la tía Rosa se abrieron. El tío Jorge dejó su copa sobre la mesa. Me mudé aquí con la promesa de que tendría mi propia habitación, mi propio espacio, pero desde el primer día Carolina dejó claro que yo no era bienvenida. «Eso no es cierto», interrumpió Carolina con voz aguda. Su rostro se había puesto rojo. «Patricia, estás mintiendo». «¿Estoy mintiendo?» Saqué mi teléfono. «Entonces déjame mostrarte esto». Deslicé el dedo por la pantalla. Busqué la foto de la carta. Esa carta amarillenta escrita por Carolina 2 años atrás. Esta es una carta que Carolina le escribió a su madre antes de casarse con Rodrigo. La encontré por casualidad el jueves pasado. Le pasé el teléfono al tío Jorge, quien estaba sentado más cerca. Él entrecerró los ojos, leyendo. Su expresión cambió de confusión a shock. «Lee en voz alta, por favor», le pedí. «Patricia, no...» La voz de Rodrigo era apenas un susurro. Pero el tío Jorge ya estaba leyendo. «Mamá, ya conocí a la familia de Rodrigo. Solo es él y su madre. Una vieja patética que vive en un apartamento horrible. Pero Rodrigo dice que ese apartamento vale algo». Su voz se fue apagando. El teléfono pasó de mano en mano. Cada persona que lo leía se ponía más pálida. La madre de Carolina se cubrió la boca con la mano. Las hermanas de Carolina se miraron entre sí con horror. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Podía escuchar la respiración acelerada de Carolina, el roce de la servilleta que Rodrigo estrujaba entre sus manos, el crujido de la silla cuando el padre de Carolina se movió incómodo. Eso fue hace años. Carolina finalmente habló, con voz temblorosa. Era joven, era estúpida, no pensaba lo que escribía. «Ah, ¿no?», continué. «Entonces explícame por qué hace exactamente 2 meses y medio te escuché hablando por teléfono con tu madre, diciéndole que solo tenías que esperar 6 meses más para echarme, que yo era demasiado tonta para sospechar nada». Carolina se puso de pie de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Estás loca! Estás inventando todo esto porque estás celosa». «¿Celosa?». La palabra salió de mi boca como una risa amarga. ¿De qué estaría celosa, Carolina? ¿De que manipulaste a mi hijo? ¿De que me robaste mi hogar? ¿De que destruiste mi familia? Rodrigo. Carolina se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Diles que tu madre está mintiendo, que está tratando de arruinar nuestra vida porque no puede soportar vernos felices. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Él estaba sentado completamente inmóvil, con el rostro blanco como el papel. «Hijo», dije suavemente, «diles la verdad. Diles que me pediste que vendiera mi apartamento. Diles que me prometiste que tendría un lugar aquí. Y diles que hace 2 semanas me diste un ultimátum de 2 semanas para irme. Yo...». Su voz se quebró. «Yo solo... necesitábamos el espacio». «¿El espacio?». La voz de la tía Rosa cortó como un látigo. «Rodrigo, ¿es verdad que le pediste a tu madre que vendiera su apartamento?». Él no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Dios mío». La madre de Carolina se puso de pie. «Carolina María Fernández, ¿qué has hecho?». «Mamá, no. Ella está exagerando todo. Está...». «Cállate». Su padre habló por primera vez. Su voz era hielo. «Siéntate y cállate». Carolina se sentó lentamente. Las lágrimas corrían libremente ahora, arruinando su maquillaje perfecto. Líneas negras de rímel marcaban sus mejillas. «Hay más», continué, con el corazón latiendo fuerte pero firme. «Durante estos 3 meses, Carolina hizo todo lo posible para hacerme sentir indeseada. Interceptó cartas de mi hermana, tiró mi comida, me acusó de oler mal frente a mi hijo. Y Rodrigo, mi hijo, nunca me defendió, ni una sola vez». El tío Jorge se volvió hacia Rodrigo. «¿Es eso cierto?». Rodrigo mantenía la vista clavada en su plato. Sus manos temblaban.
Contéstame, Rodrigo. Es cierto. Las cosas son más complicadas de lo que... ¿Es cierto o no? Sí. La palabra salió apenas como un susurro. Más alto. Sí. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Sí, es cierto. Carolina pensaba que mamá era demasiado entrometida y yo solo quería paz en mi matrimonio. La tía Rosa se llevó la mano al pecho. No puedo creer lo que estoy escuchando. Pero esperen, intervino la hermana menor de Carolina. Si Patricia ya no tiene dónde vivir, ¿dónde va a ir? Esa, dije, es una excelente pregunta, porque hasta hace 2 días mi hermana Clara había ofrecido recibirme. Pero entonces Rodrigo la llamó. Le dijo que yo estaba mintiendo sobre ustedes, que yo estaba causando problemas, y ahora Clara no quiere hablarme. Rodrigo. La voz del tío Jorge temblaba de rabia. ¿Llamaste a Clara? Yo tenía que proteger a mi familia. Patricia es tu familia, rugió el tío Jorge, golpeando la mesa. Los platos y copas saltaron. Es tu madre, la mujer que te crió sola después de que tu padre se fuera, la mujer que trabajó 3 empleos para que tuvieras comida en la mesa. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de vergüenza, de culpa, de horror ante lo que se había revelado. La madre de Carolina se acercó a mí. Me tomó las manos. Tenía lágrimas en los ojos. Señora Patricia, yo no sabía. Si hubiera sabido que mi hija, que ella... Su voz se quebró. Lo siento tanto. No es su culpa, dije suavemente. Sí lo es. Yo la crié, yo le enseñé, o no le enseñé, los valores correctos. Se volvió hacia Carolina. Estoy tan decepcionada de ti, tan avergonzada. Mamá, por favor. No quiero escucharte ahora. El padre de Carolina se puso de pie. Patricia, ¿cuánto dinero puso en esta casa? 200,000 pesos. Él sacó su chequera. Justo allí, en medio de la cena arruinada, comenzó a escribir. Esto no soluciona nada, dijo, arrancando el cheque. Pero es lo mínimo que puedo hacer. 200,000 pesos, como compensación por lo que mi hija le hizo. Señor, yo no quiero... Tómelo. Me puso el cheque en la mano. Por favor, miré el papel. 200,000 pesos, la cantidad exacta que había perdido. Pero no era sobre el dinero. Nunca había sido sobre el dinero. Hay algo más que deben saber, dije, guardando el cheque en mi bolsillo. Esta casa. Los documentos de propiedad están a mi nombre también. Tengo derecho legal a un 40% de esta propiedad. El rostro de Rodrigo pasó de blanco a gris. ¿Qué? Carolina se puso de pie nuevamente. Eso es imposible. Recibí una carta del estudio legal hace 12 días. Al parecer, cuando se hizo la transacción, el abogado incluyó mi nombre porque yo aporté más del 30% del valor total. Es ley. No. Carolina negaba con la cabeza. No. Esta es nuestra casa. Es mi casa también. Y legalmente puedo vivir aquí todo el tiempo que quiera. O puedo forzar la venta y reclamar mi porcentaje. El silencio era absoluto. 22 personas me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta la admiración. Pero, continué, no haré ninguna de las dos cosas. Rodrigo levantó la vista. Un destello de esperanza cruzó sus ojos. No porque no tenga derecho, aclaré, sino porque no quiero nada de ustedes. No quiero esta casa construida sobre mentiras. No quiero dinero manchado con traición. No quiero ser parte de una familia que me ve como una carga. Me quité el delantal que había usado toda la tarde. Lo doblé cuidadosamente. Lo dejé sobre la silla. El postre está en el refrigerador. Sírvanse ustedes mismos. Yo ya terminé aquí. Comencé a caminar hacia las escaleras, pero entonces Carolina habló, con una voz llena de veneno. Si te vas, nunca conocerás a tu nieto. Me detuve. Me di la vuelta lentamente. Carolina, dije, con una calma que no sabía que poseía. Ese bebé que llevas dentro merece mejor que ustedes dos como padres. Y rezo para que cuando crezca no tenga que pasar por lo que yo pasé. Rezo para que no traicione a ese niño como Rodrigo me traicionó a mí.
Subí las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Entré a mi habitación. Cerré la puerta, y por primera vez en 3 meses, respiré. No había terminado de cerrar la puerta cuando escuché pasos subiendo las escaleras. Rápidos, desesperados. Alguien tocó con fuerza. «Patricia, abre la puerta». Era la voz de la madre de Carolina. Abrí. Ella estaba allí, con el rostro marcado por lágrimas. Detrás de ella, la tía Rosa, y detrás de la tía Rosa, 3 de las invitadas más. «No vamos a permitir que te vayas así», dijo la madre de Carolina. «Mi hija te debe más que una disculpa, te debe su dignidad». «Señora». «No, escúchame. Baja, termina lo que empezaste. Estas personas necesitan escuchar toda la verdad». Algo en su tono me hizo asentir. Bajé las escaleras detrás de ellas. Cuando entré al comedor, todos seguían allí. Nadie se había movido. Carolina tenía la cabeza entre las manos. Rodrigo miraba fijamente su plato vacío. Me quedé de pie junto a la mesa. La luz del candelabro iluminaba cada rostro. Cada expresión de shock, vergüenza, curiosidad. «Hay algo más», dije. «Algo que descubrí hace exactamente 12 días. Saqué mi teléfono nuevamente. Busqué las fotos de los extractos bancarios. Rodrigo y yo abrimos una cuenta de ahorros hace 15 años. Yo puse los primeros 10,000 pesos. Era dinero para emergencias, para que él siempre tuviera un respaldo. Le pasé el teléfono al tío Jorge. Esa cuenta tiene actualmente 180,000 pesos. Está a nombre de los dos, pero Rodrigo nunca me dijo que existía. Nunca me dijo que había seguido depositando dinero allí durante años. Porque no quería que lo supieras». La voz salió de Rodrigo. Había levantado la cabeza. Sus ojos estaban hinchados. «Porque sabía que si te lo decía, querrías usar ese dinero para ayudarte a ti misma. Y Carolina y yo teníamos planes para él». «¿Qué tipo de planes?», preguntó el tío Jorge. Rodrigo no respondió. Pero Carolina sí. «Un auto nuevo», dijo con voz quebrada. «Queríamos comprar un auto nuevo, uno de esos todoterrenos importados». El silencio que siguió era pesado como plomo. «Déjenme ver si entiendo». El tío Jorge se puso de pie lentamente. «Patricia vendió su apartamento. Les dio 200,000 pesos. Vivió aquí durante 3 meses siendo maltratada. Y ustedes planeaban usar el dinero de una cuenta que también le pertenece para comprarse un auto de lujo, mientras la echaban a la calle». Cuando lo dijo así, en voz alta, sonaba aún peor. «Rodrigo». El jefe de Rodrigo habló por primera vez. Su voz era fría como el hielo. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria el lunes por la mañana. Señor Campos, por favor». «No. Un hombre que trata así a su madre no es alguien en quien pueda confiar en mi empresa. Supervisas construcciones donde se manejan millones de pesos. ¿Cómo sé que no me harás lo mismo que le hiciste a ella?» Rodrigo palideció aún más. Si es que eso era posible. «Y hay algo más», continué. Sentía que si no decía todo ahora, nunca lo diría. Carolina mencionó que Rodrigo instaló cámaras hace 2 meses. Dijo que solo estaban en la entrada. Pero eso era mentira. Los ojos de Carolina se abrieron con pánico. «Hay cámaras en toda la casa, en la sala, en la cocina, en el pasillo. Rodrigo las instaló porque su empresa se las dio de muestra para un proyecto. Y durante las últimas 2 semanas he estado revisando las grabaciones». «¿Qué?». Carolina se puso de pie tan rápido que su silla cayó nuevamente. Eso es invasión de privacidad. «¿Cómo lo que tú hiciste con las cartas de mi hermana?», repliqué. «Las cámaras estaban allí, Carolina, y grabaron todo. Cada insulto, cada humillación, cada momento cruel. Muéstralas», exigió el padre de Carolina. «No puedo, porque no existen». Un jadeo colectivo llenó la habitación. «No hay cámaras», repetí. «Nunca las hubo», pero necesitaba que Carolina pensara que sí. Necesitaba ver su reacción cuando creyera que todo había sido grabado. Y su reacción me lo dijo todo. Carolina se desplomó en su silla. Su rostro era pura desesperación. «Fue un farol», susurró. «Todo fue un farol». «No todo», corregí. «La carta es real.
Los extractos bancarios son reales. Los documentos de propiedad son reales. Solo las cámaras fueron mentira. Pero tu miedo era real, ¿verdad? Porque sabías exactamente lo que esas cámaras habrían grabado. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. La hermana mayor de Carolina se acercó a ella. ¿Es verdad? ¿Todo lo que Patricia dice que hiciste? Carolina mantuvo la mirada baja. Las lágrimas goteaban sobre su vestido color crema. Contéstame, Carolina. Sí. La palabra salió como un sollozo. Sí, es verdad. Todo es verdad. Su hermana retrocedió como si la hubieran golpeado. No te reconozco. Yo tampoco, agregó su otra hermana. Su madre se sentó pesadamente en una silla. Creí que te había criado mejor que esto. Mamá, yo solo quería... ¿Qué? ¿Una casa grande? ¿Un auto lujoso? ¿A costa de destruir a una anciana? No es una anciana, es solo... ¿Una persona? Terminé por ella. Sí, Carolina, soy solo una persona. Una persona que trabajó toda su vida, que crió sola a un hijo, que dio todo lo que tenía por amor. Y ahora no tengo nada. El silencio volvió a caer, pero esta vez había algo diferente en el aire. No era solo shock o vergüenza. Era algo más profundo. Era reconocimiento. Era empatía. La tía Rosa se acercó a mí, me abrazó, y entonces comenzó a llorar. Lo siento, sollozaba. Siento no haber estado allí. Siento no haber preguntado cómo estabas. Siento haberte fallado. Una por una, las mujeres en la habitación se acercaron. Me abrazaron. Me pidieron perdón por no haber sabido, por no haber preguntado, por no haber visto las señales. Y yo las dejé. Dejé que me abrazaran. Dejé que lloraran, porque ellas no eran las que me habían traicionado. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios, realmente quiero saber lo que piensas. Después de varios minutos, el padre de Carolina se aclaró la garganta. Patricia, mi cheque sigue en pie, pero déjeme hacer algo más. Tengo una propiedad en el centro, un departamento de 2 ambientes. Está vacío ahora. Puede quedarse allí todo el tiempo que necesite, sin alquiler. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que mi hija le hizo. Señor, no puedo aceptar. Puede y lo hará. No es negociable. Miré a Rodrigo. Él seguía con la vista clavada en su plato. No había dicho una palabra en varios minutos. Hijo, dije suavemente, mírame. Lentamente, muy lentamente, levantó la vista. ¿Tienes algo que decirme? Sus labios temblaron. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. ¿Lo sientes? ¿Sientes qué exactamente? ¿Haber sido descubierto? ¿O sientes haberlo hecho? Ambas cosas, todo. Yo no sé en qué momento me convertí en esta persona. Yo sí lo sé, dije. Te convertiste en esta persona cuando elegiste a alguien que te pedía que traicionaras tus valores por sobre alguien que te dio la vida. Tienes razón. Pero saber que tengo razón no cambia nada, ¿verdad? No devuelve los 3 meses que perdí. No borra las humillaciones. No repara la confianza rota. No, admitió. No lo hace. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Un gesto infantil que me recordó al niño que había sido. No lo sé, pero quiero intentar arreglarlo, si me das la oportunidad. Las oportunidades se ganan, Rodrigo. No se dan. Me volví hacia todos los presentes. Quiero agradecerles por escucharme, por creerme, por estar aquí esta noche, porque aunque no fue la cena que Carolina había planeado, fue exactamente la cena que necesitaba suceder. ¿Qué harás ahora?, preguntó la tía Rosa. Aceptaré la generosa oferta del señor Fernández. Me mudaré a ese departamento, buscaré trabajo, reconstruiré mi vida. Porque eso es lo que hago, sobrevivir, seguir adelante. ¿Y Rodrigo? Miré a mi hijo, ese hombre de 33 años que se veía como un niño asustado. Rodrigo tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Si quiere ser el hombre que yo crié, o el hombre en que Carolina lo convirtió. Esa es su decisión, no la mía. ¿Y yo? La voz de Carolina era pequeña, rota.
Tú, dije volviéndome hacia ella, tienes que vivir con lo que hiciste. Tienes que mirarte en el espejo cada mañana sabiendo que destruiste a alguien para conseguir lo que querías. Tienes que criar a ese bebé sabiendo que si él o ella algún día te trata como tú me trataste, será exactamente lo que te mereces. Ella sollozó, un sollozo profundo, desgarrador, pero también espero, continué con voz más suave, que aprendas de esto, que seas mejor, que ese bebé te enseñe lo que es el amor incondicional, y que nunca, nunca le hagas a otra persona lo que me hiciste a mí. Su madre la abrazó. Ambas lloraban. El señor Campos, el jefe de Rodrigo, se puso de pie. Patricia, mi esposa y yo tenemos una pequeña empresa de catering. Siempre necesitamos buenas cocineras. Si le interesa, el trabajo es suyo. ¿En serio? Su comida de esta noche fue excepcional, y después de ver cómo manejó esta situación, sé que es una mujer de carácter. Necesito personas así en mi equipo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Gracias, susurré. Gracias. Uno por uno, los invitados comenzaron a despedirse. Me abrazaron, me dieron sus números de teléfono, me hicieron prometerles que los llamaría si necesitaba algo. Hasta las hermanas de Carolina se disculparon en nombre de su familia. A las 10:47 de la noche, solo quedábamos 5 personas. Yo, Rodrigo, Carolina, los padres de Carolina. El señor Fernández me entregó las llaves del departamento. La dirección está aquí, dijo dándome una tarjeta. Puede mudarse mañana mismo si quiere. Gracias, de verdad, gracias. Él asintió. Luego se volvió hacia su hija. Carolina, tu madre y yo nos vamos. Pero antes de irnos, quiero que sepas algo. Estás sola en esto. No recibirás ni un peso más de nosotros hasta que demuestres que has cambiado. Hasta que le pidas perdón a Patricia de verdad. Y hasta que hagas algo para compensar el daño que causaste. Papá, no, ya es suficiente. Has sido mimada toda tu vida. Y mira en lo que te convertiste. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final. Quedamos 3. Yo, Rodrigo, Carolina, mamá. Rodrigo se puso de pie, caminó hacia mí, se arrodilló frente a mí como cuando era un niño pequeño y había hecho algo malo. Perdóname, por favor, sé que no lo merezco, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero te lo pido de todas formas, perdóname. Miré hacia abajo, a ese hombre arrodillado, mi hijo, mi único hijo. Rodrigo, te perdono, dije, porque soy tu madre y siempre te amaré. Pero perdonarte no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que no dejaré que esto me destruya. Significa que sigo adelante, con o sin ti. Lo entiendo. Espero que sí, porque esta es tu última oportunidad. Si vuelves a hacer algo así, si vuelves a traicionarme, si vuelves a elegir a alguien que te pida que seas cruel, entonces no habrá más oportunidades. ¿Me entiendes? Sí. Bien. Ahora levántate. Los hombres no se arrodillan ante nadie. Se puso de pie. Me abrazó. Y por primera vez en 3 meses devolví el abrazo. Cuando nos separamos, me volví hacia Carolina. Ella seguía sentada, hecha un ovillo en su silla. Carolina, dije, no te deseo mal. De verdad no lo hago. Pero tampoco quiero volver a verte nunca más. Cuando nazca ese bebé, si Rodrigo quiere traérmelo, que lo traiga solo. No quiero tu presencia en mi vida. Ella asintió, sin levantar la vista. Y una cosa más. Esa cuenta de ahorros con los 180,000 pesos. Retiré mi parte ayer por la mañana. 90,000 pesos. El resto es de Rodrigo. Hagan con él lo que quieran, pero no esperen que yo contribuya a su estilo de vida de lujo nunca más. Subí las escaleras por última vez. Entré a esa habitación pequeña que había sido mi prisión durante 3 meses. Mis maletas ya estaban preparadas desde ayer. Las bajé una por una. Rodrigo me ayudó en silencio. Las pusimos en la entrada. A las 11:23 de la noche llamé un taxi. Mientras esperaba, miré alrededor de esa casa.
Esa casa hermosa construida con mi dinero y su traición. Las paredes perfectas, los pisos relucientes, los muebles caros, y no sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni arrepentimiento, solo alivio. El taxi llegó a las 11:31. El conductor bajó y me ayudó con las maletas. Rodrigo estaba parado en la puerta. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «Te amo, mamá», dijo. «Yo también te amo, hijo. Siempre lo haré. Pero el amor no es suficiente. Tiene que haber respeto, tiene que haber dignidad y tiene que haber consecuencias cuando esas cosas se rompen». Subí al taxi, cerré la puerta, y mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Rodrigo seguía de pie en la entrada, una figura solitaria bajo la luz del porche. Y detrás de él, a través de la ventana, podía ver a Carolina sentada en la sala, sola, rota. Habían conseguido su casa hermosa, su vida perfecta, pero habían perdido algo mucho más valioso. Habían perdido su humanidad, y esa era una consecuencia con la que tendrían que vivir para siempre. El departamento del señor Fernández estaba en el 6º piso de un edificio antiguo en el centro. Llegué a las 11:52 de esa noche de sábado. El portero me ayudó con las maletas y me acompañó hasta el ascensor. Cuando abrí la puerta, encendí las luces y me quedé inmóvil en el umbral. Era perfecto. No grande, no lujoso, pero perfecto. Una sala pequeña con un sofá color beige y una mesa de madera. Una cocina con todo lo necesario. Un dormitorio con una cama y un armario. Un baño limpio con azulejos blancos. Y una ventana grande que daba a la plaza del centro, donde los árboles se mecían con el viento nocturno de marzo. Dejé mis maletas junto a la puerta. Caminé hasta la ventana. La abrí. El aire fresco entró, trayendo el olor a jazmines de los árboles de la plaza. Y por primera vez en 3 meses, me sentí en casa. Me preparé un té, me senté en el sofá y miré alrededor de ese espacio pequeño que ahora era mío. No había nadie diciéndome que olía mal, nadie tirando mi comida, nadie haciéndome sentir invisible, nadie esperando que me disculpara por existir. Solo yo, Patricia, 61 años, sola, pero libre. Esa noche dormí 10 horas seguidas, sin interrupciones, sin pesadillas, sin el peso constante de la ansiedad presionando mi pecho. Cuando desperté el domingo por la mañana, eran las 9:17. El sol entraba por la ventana, pintando las paredes de dorado. Podía escuchar los pájaros en la plaza, el sonido lejano de las campanas de la iglesia, las risas de niños jugando. Me preparé el desayuno en mi propia cocina. Café, pan tostado con manteca, una naranja que encontré en el refrigerador con una nota del señor Fernández. Para que empiece bien, bienvenida a casa. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras leía esa nota. Pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud. El lunes por la mañana, a las 8:00 en punto, llamé al señor Campos. Me dio la dirección de su empresa de catering y me pidió que fuera a las 10:00 para una entrevista formal. Llegué 15 minutos temprano, vestida con mi mejor ropa, el corazón latiendo con nerviosismo, pero también con esperanza. La entrevista duró 20 minutos. Me preguntó sobre mi experiencia cocinando, sobre mis platos favoritos, sobre mi disponibilidad. «¿Cuándo puedo empezar?», le pregunté al final. «¿Qué tal mañana?». Y así comenzó mi nueva vida. Durante las primeras 2 semanas, trabajé 6 días a la semana. Cocinaba para eventos, bodas, cumpleaños, cenas empresariales. El trabajo era duro, las horas eran largas, pero me gustaba. Me gustaba sentirme útil. Me gustaba ver cómo la gente disfrutaba mi comida. Me gustaba ganar mi propio dinero. Me gustaba ser independiente. El tercer viernes después de mudarme, mi teléfono sonó a las 7:34 de la noche. Era Rodrigo. No respondí. Volvió a llamar a las 7:41 y a las 7:53 y a las 8:12. Finalmente, a las 8:27, contesté. «Mamá», su voz sonaba cansada. «Necesito verte». «¿Para qué?» «Para hablar. Por favor, dame una oportunidad». Dudé. Cada fibra de mi ser
Me decía que dijera que no, que colgara, que siguiera adelante sin mirar atrás. Pero era mi hijo, y a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Está bien, pero en mi territorio, en la cafetería de la esquina de mi departamento, el sábado a las 3:00 de la tarde. Allí estaré. El sábado llegó. Me senté en una mesa junto a la ventana a las 2:55. Pedí un café y esperé. Rodrigo llegó a las 3:03. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, el cabello sin peinar. Se sentó frente a mí. Pidió un café que no tocó. Gracias por venir, dijo. Tengo 45 minutos. Después tengo que prepararme para un evento esta noche. ¿Estás trabajando? Sí, en la empresa de catering del señor Campos. Me alegro, de verdad me alegro. Silencio. Un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo romper. Carolina y yo estamos en terapia, dijo finalmente. Individual y de pareja. Bien por ustedes. Ella está diferente desde esa noche. Está tratando de cambiar. Espero que sea verdad. Lo es. Y yo también estoy cambiando, viendo a un psicólogo, tratando de entender cómo llegué a ese punto. Tomé un sorbo de mi café. Esperé. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que cada día pienso en ello. Cada día me arrepiento. El arrepentimiento es bueno, dije, pero las acciones son mejores. Lo sé. Por eso, sacó un sobre de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. Esto es para ti. ¿Qué es? La escritura de la casa. Transferí mi parte de tu 40% a tu nombre completo. Ahora tienes el control total sobre tu porcentaje. Si quieres venderlo, puedes. Si quieres que yo te lo compre, dime tu precio. Lo que sea que decidas, lo respetaré. Miré el sobre. No lo toqué. No quiero nada de esa casa. Lo sé. Pero es tuyo de todas formas. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Y Carolina está de acuerdo con esto? No tuvo opción. Es lo correcto. Tomé el sobre. Lo guardé en mi bolso. ¿Algo más? Sí. Quiero que seas parte de la vida del bebé, cuando nazca. Carolina entiende que no quieres verla. Pero yo quiero que mi hijo o hija conozca a su abuela, la abuela increíble que yo tuve. Las lágrimas amenazaron con salir. Las empujé hacia atrás. Veremos. ¿Eso es un sí? Es un veremos. Él asintió. Sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Pero el amor tiene que venir con respeto, y el respeto se construye con el tiempo y las acciones. Lo entiendo, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que cambié. Se fue a las 3:41. Yo me quedé sentada, mirando mi café frío, pensando en todo lo que había pasado. Han pasado 4 meses desde esa noche de sábado. 4 meses desde que revelé la verdad frente a 22 personas. 4 meses desde que recuperé mi dignidad. Hoy es un martes de julio. Son las 10:18 de la mañana. Estoy sentada en mi departamento, tomando café, mirando la plaza por la ventana. Mi trabajo va bien, tengo amigos nuevos, una vida nueva, una paz que no había sentido en años. Rodrigo me llama 2 veces por semana. Hablamos. Poco a poco estamos reconstruyendo algo. No sé si algún día será como antes. Probablemente no, pero es algo. Carolina me envió una carta la semana pasada. 3 páginas escritas a mano, disculpándose, explicando, pidiendo perdón. No la he respondido. Todavía no estoy lista. Pero tal vez algún día lo esté. El bebé nacerá en 2 meses. Un niño. Lo llamarán Mateo. Rodrigo me preguntó si quería estar presente cuando naciera. Le dije que sí, porque soy abuela. Y ese niño no tiene la culpa de los errores de sus padres. A veces me pregunto si hice lo correcto esa noche, si debía haberme quedado callada, si debía haber aceptado las migajas que me ofrecían. Pero entonces miro alrededor de este departamento, este espacio pequeño que es completamente mío, donde puedo respirar, donde puedo ser yo misma, donde nadie me hace sentir pequeña. Y sé que hice exactamente lo que debía hacer.
La vida me enseñó que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que exigir respeto no es ser difícil. Me enseñó que a veces la gente que más amamos es la que más nos lastima, y que está bien alejarse, está bien protegerte, está bien decir, ya basta. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, a los 61 años, a los 70, a cualquier edad. Y me enseñó que la dignidad no se mendiga, se mantiene, se defiende, se honra. Esa noche de sábado, cuando mi nuera cerró el portón con llave y gritó palabras crueles, mis piernas temblaron. Pero me controlé. Esa noche de sábado, cuando saqué mi celular y dije con calma que había cámaras, estaba mintiendo, pero había algo que no era mentira. Había una mujer de 61 años que había decidido que ya era suficiente, que no aceptaría ni un insulto más, que no se quedaría callada ni un día más, y esa decisión cambió todo. No sé qué me depara el futuro. No sé si Rodrigo y yo algún día recuperaremos lo que perdimos. No sé si Carolina realmente cambiará. No sé si seré una buena abuela. Pero sé esto, soy Patricia. Tengo 61 años. He sobrevivido a un matrimonio roto, a años de soledad, a la traición de mi propio hijo. Y sigo aquí, más fuerte, más sabia, más libre, porque al final, la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó. Es sobrevivir, es prosperar, es vivir bien a pesar de todo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.